mientras abro el power, deciros que este club, perdón, este taller, o como lo queramos llamar, apareció un poquito después del club de lectura, porque también pensamos lo mismo. Uy, pues esto que hacemos con las novelas, ¿por qué no lo hacemos con la poesía? Que también es como una asignatura pendiente que tiene mucha gente, o tenemos, y que hay ahí vale, como a mí lo que más me gusta después de acabar de jubilarme es, como ha dicho Javier, no tener que corregir exámenes, poner notas y eso, sino leer, hablar de lo que leo, eso ya me encanta. Entonces dije que sí y empezamos este taller que se llamaba de otra manera, no me acuerdo, y nada, éramos también muy pocos, 4 o 5, y yo llevaba poemas y así un poco en orden cronológico pues intentábamos penetrar el sentido del poema, adquirir un poco el miedo, ¿no? Perder el miedo a leer el poema y poder, en fin, gozar de él e interpretarlo también. Y así va un poquito el tema, hasta que afortunadamente apareció Manuel Pérez de Sáenz. Manuel, no tienes micro. Manuel, que lo mismo que tuve la enorme suerte de conocer a Antonio Rey, que se encargó de presentar al autor toda esa parte, digamos, y de llevar el blog, en el caso de Antonio. Pues en el caso de Manuel, un día propuso ¿por qué no miramos el tema del amor desde el Renacimiento a la actualidad en la poesía, por tener un tema, ¿no? Por seguir un tema? Y yo le dije lo siguiente, digo, sí, pero yo no lo preparo. Y dice, pues lo preparo yo. Y la enorme suerte de que estuviera Manuel nos aportó, nos complementó ese orden, digamos, ¿no? En la lectura y sobre todo el rigor en la preparación de los materiales que, empezando por Garcilaso, Pérez de León, San Juan de la Cruz, Góngora, Quevedo, en el siglo XVIII los saltamos y luego en los románticos, se ha encargado siempre de traer un dossier con la información, de explicarnos toda la información, y en fin, mejor que igual os lo cuente yo. Manuel, te doy la palabra. Lo que tú haces. Ah, vale, pues nada, pues hace eso. Nos da unos materiales estupendos, una información que la comentamos entre todos, y una vez que ya esta información sobre la vida y la obra del autor o autora, y yo también hablo un poco del contexto, me encargo yo un poco del contexto literario, etcétera, etcétera, entre los dos hacemos esta labor, pero luego después preparan unas antologías poéticas excepcionales que nos van guiando en la evolución del autor. O sea que eso es una suerte, y yo pido un aplauso para Manuel y que aplaude a todos. Y este es muy cortito, o sea que enseguida lo vamos a ver, también para que veáis lo que hacemos, y ya, como antes hemos visto, es muy parecido, pero con la poesía, ¿de acuerdo? Planteamiento es muy parecido. Queremos hacer esto, adquirir y aumentar la capacidad de sentir, primero sentir, comprender y explicar la emoción que transmite un poema. Eso es lo que queremos conseguir, o sea, objetivo este. La metodología es la misma. Manuel nos presenta el autor o la autora en su contexto, con los datos sobre su vida que tienen que ver con la poesía. Sobre todo es una biografía seleccionada de aquellos hechos del poeta o la poeta que tienen que ver con su obra. Lo primero que hacemos, y lo hacemos muchas veces, es leer en voz alta el poema. Aquí participamos todos, unos leemos mejor, otros leemos peor, pero los que leen peor se esfuerzan en leer mejor, y siempre, de la gente que lee mejor, siempre lo vuelve a leer un poco para disfrutar del poema, para darle, porque la poesía hay que leerla en voz alta, no se puede. Para entender la poesía en su conjunto, plenamente, hay que leerla en voz alta. La poesía es música, igual Manuel lo va a decir después, pero el ritmo, la rima, etcétera, etcétera, todo eso es la poesía, y hay que disfrutarlo, hay que percibirla por el oído, primero por el oído y después ya con la mente, y luego otra vez con el oído. Muchas veces las leemos
pues aquí está otra vez el método socrático. Os podéis imaginar que es una tertulia lo que hacemos. Ya una vez que empezamos con el poema, pues lo destripamos, nos introducimos dentro de él, explicamos todo lo que hay que explicar para entenderlo mejor y hacemos lo mismo. Siempre vamos del texto a la teoría, de la experiencia lectora al conocimiento. Esta es nuestra idea de cómo hay que hacerlo y así. Al final, lógicamente, hacemos un resumen seleccionando aquellos elementos que nos parecen a todos que es la esencia del poema, que eso es precisamente lo más importante y sobre todo podemos decir el tema o temas de los que trata el poema, cosa difícil pero vamos aprendiendo todos a través de este diálogo, esta conversación. Esto es lo que os he dicho antes, hace 5 años iniciamos ese proyecto y hemos del nacimiento a la actualidad y mira, estamos aquí. Este curso hemos leído a los románticos. El 18 lo hemos pasado por encima, muy rápidamente. Hemos saltado del barroco al romanticismo. Primero los prerrománticos y luego los postrománticos. Y ahí hemos leído a estos por encima, Duque de Rivas, Espronceda, Zorrilla, Ramón de Campoamor, pero en profundidad los importantes, estos dos, Bécquer y Rosalía de Castro. Bécquer es impresionante. No os podéis imaginar, no tiene nada que ver lo que nosotros leemos en esta reunión de Bécquer con los tópicos que hemos aprendido en el colegio, en el instituto, incluso en la carrera, donde no hemos leído a los poetas, sino lo que hay que saber del poeta, ¿no? La teoría, su vida, la obra, de si trata de leer el poema, entrar en contacto con él es lo que nos interesa. Y Rosalía solo la hemos iniciado. Luego al año que viene empezaremos con Rosalía, un auténtico tesoro, os digo, que apenas hemos atisbado, nos ha asomado así un poco la cabeza su poesía y nos hemos quedado deslumbrados por lo que hay en esta poeta, impresionante, así que estamos deseando que llegue el próximo año para entrar ahí, disfrutar y sacarle jugo, ¿no?, a la poesía de Rosalía. El próximo curso empezamos con ella y esto, insisto, no es una clase, es una conversación y que no hacen falta conocimientos sobre la poesía para estar aquí. Y lo sabe, a ver, Ángels, este es el primer año que viene, ¿no has subido aquí, Ángels? No, porque pues sube. Estamos repartiendo, bueno. Pero bueno, sí que lo... Es que Ángels es nueva, está de este año y quería que nos contara un poco, si quieres, desde ahí. Sí, lo cuento desde... Vale, gracias, Ángels. No, porque por eso, como ella es escritora, creadora también, y poeta. Sí. Y la que está sentada al lado es una escritora magnífica, tanto de relatos como de poesía, y premiada por ahí. Cualquier día le hacen una película. Cristina Soler. Ahora funciona. A ver, yo os quiero hablar de mi opinión personal sobre lo que es el taller de lectura poética. Y quiero utilizar una analogía muy poética, que es el mar, o la mar, que dirían los más marineros. Cuando estamos ante el mar, en una playa, o al pie o en la cima de un acantilado, el mar nos transmite unos sentimientos, una emoción. Es evidente que esta emoción y estos sentimientos van a depender de muchos factores, de que el mar esté calmado, de que el mar esté bravío, de que el día esté soleado, de que el día esté nublado, porque va a depender el color del mar, desde un azul intenso a un verde oscuro, pero va a depender también de nuestro estado de ánimo, de que estemos tristes o estemos alegres, de que estemos exultantes o nostálgicos, de que estemos enamorados o desenamorados, de una serie de circunstancias. Y todos entendemos que cada uno tiene derecho a sentir algo distinto ante el mar. Y no nos duele expresar lo que sentimos nosotros, porque lo entendemos que cada uno tiene derecho a sentir algo distinto.
nos quedamos con lo que dice, sentimos una primera emoción, tenemos un primer sentimiento, y tenemos que entender que cada lector debe tener sentimientos distintos, e incluso un mismo lector, ante el mismo poema, cuando lo lee en distintas épocas de su vida, va a sentir unas emociones distintas. No es lo mismo la experiencia vital a los 20 años que a los 80. Pero no nos quedamos en ver el mar. Queremos bañarnos en el mar. Y cuando nos bañamos, vamos a sentir de manera muy íntima el contacto del mar en nuestra piel. Vamos a ver que el mar tiene sabor, que el mar tiene además olor. Y estos sentimientos que teníamos cuando veíamos el mar son sentimientos ahora más íntimos, más profundos. Y eso pasa con el poema cuando reflexionamos sobre él. Nos metemos a un contacto más íntimo con el poema y por tanto vamos en ese momento a tener unas emociones más íntimas. Pero claro, estamos todavía en la superficie del mar y en la superficie del poema. Pero sabemos que en el fondo del mar hay un mundo fascinante, un mundo distinto, un mundo que querríamos conocer. ¿Cómo lo podemos conocer? Buceando. Pero es que no sabemos bucear. Pues nos vamos a un taller de buceo. Y allí resulta que un monitor nos va a dar una disciplina, nos va a enseñar un adiestramiento, nos va a enseñar un entrenamiento y nos va a acompañar a que hagamos nuestras primeras prácticas, porque no sabemos bucear y en ese momento somos incapaces de hacerlo solos. Pero con el tiempo conseguimos el hábito de bucear y somos capaces, nosotros solos, de ir y profundizar en el mar. Y entonces descubrimos el fascinante mundo de las profundidades del mar. ¿Y qué ocurre? Que conforme vamos profundizando, la luz exterior empieza a ser más dificultosa y tenemos que aportar una luz propia nuestra. Y que cada buceador se va a fijar en elementos distintos. A uno le interesa la flora, a otro la fauna, a otro la geología. Y cada uno tiene derecho a fijarse en lo que más le interesa. Y además a explicarnos a cada uno lo que ha sentido, que es distinto para cada buceador. Y eso pasa en la poesía, que detrás de la superficie hay un fondo profundo, porque un poema no es nunca lo que aparenta ser. Y en esa profundidad que nos vamos a sumerger en la poesía, necesitamos a lo mejor al principio alguien que nos ayude, alguien que nos acompañe, que nos dé una disciplina, que nos diga cómo se profundiza, que nos diga cómo podemos hacer las primeras prácticas, pero luego nos habituamos a hacerlo solo y somos capaces de descender a grandes profundidades del poema y aportar nuestra luz, nuestra inteligencia, nuestra imaginación, nuestra pasión por la poesía. Y lo hacemos ya solo, ya es un hábito, ya llegamos a ello. Esto es lo que hace el taller de lectura poética. Nos ayuda a profundizar en la poesía y nos ayuda a que sin tener idea de lo que es la poesía, como no tenemos idea de lo que es el mar, no hemos estudiado ciencias del mar, ni náutica, ni oceanografía, simplemente ponemos nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestra sensibilidad, en este caso poética, que la tenemos, y el taller nos ayuda a desarrollarla. Pero ojo, ojo, no nos obsesionemos con qué es lo que nos quiso decir el poeta. Lo importante es lo que nos dice el poema. En esto estoy
como en tantas otras cosas, de acuerdo con mi admirado Luis Cernuda, cuando dice: no me preguntéis cómo he hecho el poema, preguntadme cómo el poema me ha hecho a mí, porque la poesía nos va haciendo a cada uno de nosotros. Y la poesía, como dice María Zambrano, si la filosofía pregunta, la poesía encuentra. Y la poesía encuentra. Y ojalá en el curso que viene podamos encontrarnos todos o muchos de vosotros en nuestro taller de lectura poética. Pues ya hemos terminado. Supongo que con este cierre habréis quedado satisfechos por la comilona que hemos tenido aquí de humanidades y de creaciones y demás. Yo la verdad es que estoy encantada, espero que vosotros lo hayáis pasado muy bien y bueno, ya os convoco para el año que viene para seguir haciendo estas cosas y mejores. Bueno, pues nada más.